Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más el día de hoy y permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias también a Ferco, a Cementos Progreso y a Mixto Listo por facilitarnos poderles traer hoy a dos panelistas con una experiencia y una información del mercado inmobiliario sumamente interesante y que creo que va a ser muy provechosa para todos los que nos están escuchando hoy, que son pues especialmente la mayoría son de la industria inmobiliaria. Como ustedes saben, pues Humberto Lavarría es fundador de IG Consultores, es una empresa de estudios de mercado desde hace muchísimos años, además de también ser desarrollador y comercializador. Y Diego Flores, pues también arrancó hace muchísimos años en la comercialización inmobiliaria. Hoy también actúa como desarrollador, pero una persona que también ya cruzó la crisis del 2009, que yo creo que es importante que para que uno sepa entender lo que estas crisis son, hay que haber vivido alguna. Y creo que tanto Humberto como Diego son dos expertos en la industria inmobiliaria que ya vivieron una crisis fuerte como lo fue el 2009 y que además pues le dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho cerebro a estudiar y a entender a la industria y lo que está sucediendo no solo en sus proyectos, sino que en su entorno. La modalidad va a ser muy sencilla, como siempre. Humberto nos va a hacer una presentación de alrededor de 15 minutos de cómo ve él pues, todo el escenario inmobiliario. Posteriormente, Diego nos dará su punto de vista y cuáles son las cosas que cree que hay que hacer para que recuperar un poco, incentivar el mercado. Y posteriormente, pues abriremos a preguntas y respuestas, preguntas que pueden hacer aquí abajo, donde dice chat, ¿verdad? De Zoom, ahí pueden ir poniendo sus preguntas, las cuales nos serán enviadas para poderlas hacer y pues entraremos a una conversación de lo que nos quede de tiempo hasta las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Humberto. Humberto, te dejo con el micrófono. Humberto, tienes en mute tu micrófono. Ok, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a República por invitarnos. Le voy a dar una pasada rápida de cómo creemos nosotros que antes y durante del COVID, porque después del COVID realmente estamos hablando 2 años adelante y no sabemos qué va a pasar. Entonces, el durante es bastante largo. Vamos a hablar un poquito de valores inmobiliarios, vamos a hablar cuál es el escenario en estos momentos y temas de financiamiento. Como ustedes saben, Inspecciones Globales es una empresa de avalúos también, es el área más grande de la empresa. Nosotros no vemos avalúos, cambios en el corto plazo, no se han visto todavía. No se reflejan porque realmente el número de transacciones desde que esto empezó, digamos, mediados de marzo es bastante bajo. Nuestras recomendaciones a la gente que no tiene que vender, que no venda, a no ser que sea realmente necesario, que esté apretado de dinero, pero realmente en estos momentos el mercado puede ir para cualquier lado. Y cada segmento, cada zona, cada sector y cada tipo de bien, casa, apartamento, oficina, local comercial, va a reaccionar diferente con esta pandemia. Nosotros como Inspecciones Globales somos afiliados a una empresa en Estados Unidos que se llama Property Analytics, que es parte del Archstone Group. Nosotros hacemos avalúos para el mercado americano desde Guatemala, estamos haciendo, tenemos un gran volumen, eso parte nos ha salvado en estos momentos porque los americanos ya empezaron a reevaluar sus propiedades, sobre todo los bancos y los fondos de inversión. Y pues más o menos les voy a explicar un poquito el reporte de ellos. Y aquí vemos 3 curvas. Y lo que dicen es que históricamente el bien raíz se ha recuperado, ha caído menos y se ha recuperado más rápido que el S&P 500 y que los REITs, que son los fondos de
los fideicomisos de inversión de bienes raíces. Entonces, normalmente el bien raíz tiene una caída más suave, los valores en Estados Unidos están recién empezando a caer y tenemos un desafío bastante grande con los avalúos porque no tenemos referenciales, pues, suficientes referenciales. Aquí vemos los diferentes tipos de bien, que no todos reaccionan igual. Esto es desde la crisis del 2008-2009, cómo cayeron tanto apartamentos, hoteles, la parte industrial, oficinas y la parte comercial. Cuando hablo aquí de apartamentos, apartamento en el mercado americano no es lo mismo que apartamento en el mercado guatemalteco. Apartamento, los americanos dividen en dos el tema de los apartamentos. Le llaman apartamento a los edificios que son de apartamentos 100% en renta, y a los edificios donde se venden los apartamentos, como lo que nosotros tenemos aquí, le llaman condominios. Eso no lo tenemos aquí en la curva. Entonces, si se fijan, los apartamentos, que es vivienda, es lo que más rápido se recupera. ¿Por qué? Porque la vivienda es un artículo de primera necesidad. No así los hoteles. Se fijan que los hoteles ya venían cayendo por el tema principalmente los Airbnbs. Lo mismo de la parte comercio ya venía cayendo, más que nada por el comercio electrónico. Esto es lo que hace 2 semanas atrás se publicó en Estados Unidos, en la empresa con la cual nosotros trabajamos. No voy a entrar en detalle en la curva, pero si pueden ver, está dividido entre lo que van a tener más volatilidad, menos volatilidad y volatilidad media. Está en lo de más volatilidad, por supuesto, que está todo lo que es hotelería, oficinas, malls. Media volatilidad es student housing, que es más que nada, y casas de alguna forma de colonia. Y lo que va a tener una volatilidad más baja va a ser todo el tema de salud. Los apartamentos, o sea que son apartamentos, un edificio con todos los apartamentos de un solo dueño, y todo lo que es bodega. Y ahí tiene más o menos cuál es la expectativa de pérdida de valor. El vacancy es cuánto creen que va a ser la desocupación, y el NOI growth, que es el Net Operating Income Growth, para cada uno de estos. El cap rate, para los que no están familiarizados con ese término, es lo que yo le saco en renta al año un bien dividido por el valor del bien. Y si el cap rate está subiendo, eso es lo que significa, y las rentas probablemente se van a mantener, lo que significa es que el valor del bien va a bajar. En el lado guatemalteco, hay algunos proyectos que nosotros en estos momentos nosotros levantamos la base de datos del 100% de los proyectos en venta cada 4 meses. Lo hicimos en enero y lo estamos haciendo ahora en mayo, y esa información la vamos a tener lista a mediados de junio. Proyecto por proyecto, cómo se están vendiendo. Hay proyectos que han registrado 0 ventas desde que inició la emergencia. Lo que están haciendo es mayor disponibilidad de tiempo, hay más acercamiento para solicitar información, los clientes tienen más tiempo, pero no necesariamente se ha reflejado un aumento en venta. El seguimiento a los clientes es bien importante, estar pues encima de ellos. ¿Qué promociones hemos visto? Hemos visto que hay equipamiento de cocinas, que hay enganches que duran más que la fecha de entrega, hay enganches diferidos, hay flexibilidad para reservar, ya no hay que poner los $5,000, le aceptan $1,000, $2,000, a la gente le devuelven su dinero. Entonces, el desarrollador está más abierto a informar al cliente sobre precios, ubicaciones, disponibilidades, etc. ¿Qué creemos que va a pasar pues, durante el COVID o post-COVID? Todos los proyectos están siendo afectados. El sector premium puede que sufra, normalmente es el que menos sufre. ¿Por qué? Porque esa gente se recupera más rápido. Y además el inversionista, que es parte de ese segmento, pues muchas veces tiene una repatriación de capital desde afuera y puede comprar. Ese segmento ya venía lento porque había un exceso de inventario, pero va a seguir más o menos con la misma con una velocidad más lenta, pero creemos que se va a recuperar más rápido. La gran duda es el segmento medio, que es el segmento fuerte FHA, que eso depende del empleo. La gente compra si tiene un sueldo, y eso va a depender el nivel de empleo de cuánto dure la pandemia y qué tanto nos afecta.
Entonces, ese es el sector grande que no sabemos cuánto va a durar. Sabemos que el FHA está haciendo todo tipo de ayuda a sus actuales y gente que tiene hipotecas para ayudarlos a que mantengan su vivienda. Para proyectos nuevos, pues sí, el análisis va a ser un poco más duro. Y en el sector bajo, sí está afectado, pero esa gente se va a recuperar rápido porque se tiene que recuperar algo bien bajo también. Entonces creemos que para Moody's sí va a haber oportunidad. En el tema de oficinas, puede que haya cambio de uso de algunos bienes, centros comerciales, hoteles, pues puede que se transformen en otra cosa. La necesidad de metros cuadrados de oficina, y se habla de esto del home office, es cierto que la gente puede trabajar desde la casa, pero ¿cuántos de nosotros vamos a poder seguir trabajando en la mesa del comedor sin pantalla, sin teclado, sin mouse, con un internet que no es el mejor durante 1 año, 2 años o permanente? Eso va a significar que las casas van a tener que tener un escritorio, un internet, una pantalla, y que cada casa se modifique. A lo mejor es más caro que se modifique una oficina. Por el otro lado, las oficinas van a necesitar más metros cuadrados para la misma cantidad de gente. Entonces, creo que va a haber un balance entre las dos, va a haber un pedazo de trabajo desde la casa para paliar el tráfico, pero sí las oficinas van a necesitar más metros cuadrados, y esa puede ser una salvación para las unidades de coworking que podrían usar ese rebalse que necesitan algunas oficinas. En el tema de financiamiento, las hipotecas a clientes finales, el análisis de los bancos, yo creo que todavía lo están evaluando. No sé cuántas hipotecas habrán dado los bancos en el último mes y medio, pero estoy seguro que pues el gran dilema es el tema del. Y para los desarrolladores, creo que el financiamiento tradicional ha sido los bancos. Creo que muchos de ellos ahorita van a buscar accionistas preferenciales, accionistas extras para capitalizar sus proyectos, ya que se van a demorar más en vender, y hay una ventana abierta para fondos de inversión, que mañana creo que hay un webinar sobre este tema, donde alguien de nuestra oficina va a hablar sobre eso. En el tema de reapertura de oficinas, porque hay 2 temas grandes en esto. Uno es que tenemos que volver a trabajar y otro que tenemos que vender. Son, creo que, los 2 temas fuertes que le están afectando a la industria. Hay que readecuar los edificios. ¿Qué pasa con readecuar los edificios? Readecuar los edificios es de ver cómo va a funcionar el parqueo, cómo van a funcionar los elevadores, cómo van a funcionar los lobbies, cómo vamos a tomar la temperatura, cómo nos vamos a echar el alcohol en las manos. O sea, todo el tema de acceso, no solo para nosotros, sino que para los clientes, proveedores, visitas, etc. El tema del distanciamiento físico, cómo se van a reacondicionar las oficinas por dentro, cómo las vamos a separar, porque, para que tengamos el famoso distanciamiento social que necesitamos. Los temas de limpieza, bueno, vamos a tener que, cada vez que se usa la sala de reuniones, tenerla que limpiar. Cada vez que tenemos un cliente, los baños se van a tener que limpiar más veces, y el plan de contingencia de qué pasa si alguien se nos enferma. No podemos tener a todos juntos en el mismo cuarto, a lo mejor ponemos separaciones, cosa que no tengamos que mandar a todo el mundo a cuarentena si alguien se nos contagia. Entonces, creo que es importante, el tema de comunicación es importante. Nosotros estamos en el proceso, las empresas, Asia ya abrió, y a nivel mundial, en oficinas hay las 4 o 5 empresas grandes de bienes raíces, CBRE, Cushman y JLL, ya abrieron sus edificios en China, y estamos en el proceso de traducir y de darles quizás la próxima semana a nuestros clientes en forma gratuita todo el protocolo que estamos sacando de Asia para cómo se deben abrir las oficinas aquí en Guatemala. Eso es principalmente cortito para Rodrigo, para poder dar tiempo a la discusión. Muchísimas gracias, Humberto. No, la información interesantísima. Yo creo que esa última parte que mencionaste de los protocolos de reapertura es un tema que va probablemente a meritar un webinar adicional.
solo para eso. Diego, pues como verá, para los que todavía no habían entrado, Diego tiene ya más o menos 20 años, estará ya Diego de edad de ser comercializador inmobiliario, y creo que tiene experiencia muy amplia. Pasó ya por lo menos la crisis del 2008-2009, que fue una crisis importante para el sector inmobiliario, y nos va a contar ahorita su experiencia y cuáles son las propuestas que él ve para reincentivar la comercialización. Muchas gracias, Diego. Te quedas con el micrófono. Gracias a ti, Rodrigo, por la oportunidad de compartir un poco de información con todos los oyentes. Apoyando lo que Humberto nos acaba de presentar, nosotros en Idea Central hemos vivido a partir de que inició el COVID, hemos vivido la experiencia de que efectivamente el tema industrial fue el primero que se recuperó en ventas. Nosotros, por ejemplo, en Logística Naranjo, que es uno de los proyectos que tenemos en desarrollo en el Naranjo, es un proyecto de 29 bodegas, teníamos 12 bodegas disponibles al empezar el COVID, al día de hoy tenemos únicamente 4 bodegas disponibles. O sea, efectivamente hubo una reactivación alta, pasado naturalmente la semana después de Semana Santa, cuando la gente ya había entendido, ya estaba viendo qué estaba sucediendo en el resto del mundo con esto y que pues efectivamente Perdón, Diego, te nos congelaste cuando estabas contando de Logística Naranjo. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escucha, Rodrigo? Sí, ahora sí. Ok, Ahora perdón. sí. Entonces, esto únicamente dando un poquito de input adicional a la que Humberto nos compartió con estadísticas, únicamente confirmando que nosotros efectivamente hemos tenido la experiencia de la misma forma que Humberto la pudo exponer. La parte industrial fue la primera que se recuperó. Les daba el ejemplo de Logística Naranjo, en donde teníamos 12 bodegas disponibles al empezar el COVID. Al día de hoy tenemos 4 disponibles. O sea, efectivamente hubo un repunte interesante en ventas en estas 2-3 semanas que vamos de actividad post inicio de COVID. Luego, con el tema de inversionistas, que era el siguiente tema que Humberto nos compartía, efectivamente la mayoría de negociaciones que hemos conseguido en apartamentos ha sido para el mercado de inversionistas, o sea, gente que está comprando las unidades para alquilarlas. Esto, me imagino, para poder diluir riesgo, tener un poco de plata en el banco y tener un poco de plata en bienes inmuebles. Luego, entrando al otro tema que nos pedías que tocáramos, Rodrigo, que es qué visualizamos post-COVID. Nosotros hemos hecho un par de blogs solicitando apoyo a las diferentes instituciones que están alrededor del tema inmobiliario, con la finalidad de que al momento de que termine todas las restricciones que nos tienen actualmente de horarios por parte del gobierno, tener una solicitud hacia la Municipalidad de Guatemala para tener horas adicionales de trabajo. Al tener horas adicionales de trabajo, nosotros lo que buscamos es que todas las empresas alrededor de la construcción que están involucradas en cada desarrollo inmobiliario logren recuperar todo este tiempo perdido en cuestión de 6 meses. Básicamente lo que nosotros solicitamos es, en lugar de iniciar a las 7 de la mañana como actualmente iniciamos a construir, poder iniciar a las 6 de la mañana, y en lugar de terminar a las 6 de la tarde, como actualmente nuestras licencias nos lo permiten, poder terminar a las 8 de la noche. Con estas 3 horas adicionales de trabajo, nosotros estimamos que durante 6 meses de esta extensión de 3 horas adicionales diarias de trabajo, todas las empresas alrededor del gremio de la construcción van a lograr recuperar el tiempo y el dinero, sobre todo, que perdieron durante estas restricciones de la pandemia. Y otro tema que comentaba ahorita Humberto es qué es lo que va a suceder después de la pandemia con todas las restricciones que van a quedar. Nosotros en obra, les puedo compartir, nosotros en obra ya tenemos introducido todo el sistema de precaución para todo el personal. Al llegar el personal a obra, existe una toma de temperatura, lavado de manos,
desinfección con alcohol antes de recoger su equipo de trabajo y lo mismo a la salida, con la idea de poder tener control de temperatura de todo el personal a la entrada y a la salida, y se tiene una oficina dentro de cada una de las obras designada a la hora de que existiera alguna persona con temperatura, ya sea al entrar o al salir, poder separarla de todo el grupo en esta oficina y poder inmediatamente pues dar la alerta del caso para tener el protocolo de apoyo del Ministerio de Salud y poder buscar toda la gente que pudo haber tenido contacto con esta, ¿verdad? Tanto en la entrada y en la salida, el 1,50 m de separación, durante obra, el 1,50 m de separación, con ello naturalmente, por eso es que ahora si vemos en las obras que están ya en ejecución, tenemos alrededor de un 25% del personal que originalmente se tenía por la separación que tiene que existir en cada nivel entre persona y persona. Entonces, básicamente ahí les toco los 3 puntos a grandes rasgos. Creo que van a surgir muchas preguntas con las que podemos ir ampliando un poquito más el tema, Rodrigo. Buenísimo, pues gracias, Diego. Y como te digo también, gracias, Humberto. ¿Me puedes prender mi cámara? Espérate, mi amor, estoy... Perdón, tengo una interrupción. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos ya algunas preguntas. Solo déjenme cerrar la puerta. Gajes del home office. Tenemos aquí algunas preguntas ya planteadas y les pedimos a todos que por favor, esto es un conversatorio, o sea que tenemos aquí muchísima gente en la audiencia muy experimentada en el tema, por lo que les pedimos a todos que participen y que manden sus preguntas, ¿verdad? Esto no es una conversación de 3, ni mucho menos, por el contrario, la idea es que todos aprendamos de todos. Yo tengo un par de preguntas, Diego. Bueno, primero, Humberto, cabalmente hablabas de fondos de inversión. ¿Conoces, Humberto, cómo funcionan los fondos de inversión en Costa Rica? Asumo que sí. Sí, más o menos. ¿Qué necesita Guatemala para tener... ¿Qué le falta a Guatemala? Sé que conoces muy bien todo el tema de la bolsa de valores, porque fue tu trabajo antes de esto. ¿Qué le falta a Guatemala para poder tener todo ese dinamismo que te dan estos fondos de inversión, estos REITs tipo, no te estoy diciendo Estados Unidos, tipo Costa Rica? Sí, mira, no necesariamente tiene que ser un REITs, puede ser otro tipo de fondo, pero el problema principal es el doble impuesto. ¿Okay? Normalmente en los fondos de inversión, si el fondo de inversión gana dinero, el fondo no paga impuestos, esa ganancia se traspasa directamente al accionista del fondo y el accionista del fondo tiene que meter esa utilidad dentro de su impuesto sobre la renta, ya sea personal o de una sociedad que invirtió, y paga sobre eso. Pero aquí resulta que paga el fondo de inversión, porque normalmente son sociedades anónimas, y después vuelve a pagar, si le pagan dividendos, vuelve a pagar la persona que los recibe. Entonces, eso afecta al retorno sobre la inversión en un fondo. Ese es el problema número 1. Y segundo, hay un tema de seguridad legal, porque al ser una sociedad anónima, el accionista de esa sociedad anónima es el último en la cadena de garantes. Se paga todo el mundo primero, pues se paga primero impuestos, después se pagan los temas de trabajadores, después se pagan las deudas de los bancos, y el accionista común es el último eslabón de la escala. Por lo tanto, el inversionista en el fondo es el último eslabón de la escala en el caso que el fondo tenga un problema. Entonces, hay un problema fiscal y hay un problema legal. No necesariamente tiene que ser un fideicomiso, puede ser cualquier tipo de fondo. Entonces, sí creo que hay que solucionar eso. Yo creo que se trató hace algunos años de modificar la ley de valores, pero creo que solucionando el tema de impuesto, creo que es el principal. Y de ahí que los fondos deberían estar calificados. Ok, si yo estoy ofreciendo un fondo, bueno, el fondo realmente, ¿qué tipo de activos tiene adentro? ¿Qué me está calificando? Que los fondos sean transparentes, que la contabilidad de las empresas en que estoy invirtiendo está de acuerdo a normas internacionales de contabilidad,
que son auditados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí lo pudiéramos hacer y pudiera estar regulado. Pero el punto álgido siguen siendo los impuestos. Ok, gracias. Y Diego, con respecto a tu propuesta de horas adicionales de trabajo, que pues suena lógica en primera instancia, pero yo le veo dos temas que pueden ser preocupantes. Uno, la fatiga del personal. La fatiga del personal, trabajar 14, 15 horas diarias, primero te puede causar accidentes peligrosos en una obra, y segundo, te puede bajar mucho la calidad del obrero. No sé si eso lo has contemplado en tu propuesta, en tu análisis. Y segundo, pues obviamente tendrías que estar pagando horas extras, que a mí me parece una propuesta interesante de que es una manera de que los trabajadores también tengan mayores ingresos, pero no sé si el sobrecosto de las horas extras es sostenible para un desarrollador, en este caso, o para el constructor. Fíjate que si querés te comento, efectivamente la idea no es que el mismo trabajador trabaje durante todas las horas. La idea es Okay. crear más fuentes de trabajo. Esa es parte de la finalidad, ¿verdad? Crear más fuentes de trabajo. La forma de crear más fuentes de trabajo es tener 2 turnos, por ejemplo. Entonces, la mayoría de los trabajadores en las obras, Rodrigo, para comentarte, trabajan bajo metas. O sea, realmente es a destajo la mayoría del pago. Entonces, la finalidad es lograr estas metas en un menor tiempo para poder recuperar todo el tiempo perdido. Lo que sucede ahorita con el tiempo perdido es, por ponerte un ejemplo, quien pone tabla yeso, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Cuando presentó la propuesta hacia X proyecto, tenía previsto instalar el tabla yeso del proyecto durante los 10 meses de acabados. Al estar 2 meses prácticamente parados, 3 meses prácticamente parados, dependiendo cuánto termine durando este tema, su costo de oficina, pues lo va a tener que diluir, ya no en los 10 meses que tenía previsto, ¿verdad? Se le va a ir arriba de 1 año. Entonces, en realidad, no va a obtener la utilidad que había previsto, o probablemente ya no va a obtener utilidad por el lado del empresario, ¿verdad? Y luego los trabajadores, la cantidad de trabajadores, la cantidad de carpinteros, tablayeseros, piseros, etcétera, etcétera, que actualmente están sin trabajo, es triste, Rodrigo. Y la única forma de que esta gente, al volverle a dar trabajo, tenga la oportunidad de poder recuperar todo este tiempo perdido es que efectivamente tengamos más fuentes de trabajo las que teníamos anteriormente, y al tener más horas disponibles para trabajar, pues naturalmente va a haber oportunidad de contratar más cantidad de personas. Buenísimo, no, la verdad es que yo creo que ese es un incentivo de la oferta bastante interesante, ¿verdad? Me preocupaba lo de la fatiga, pero estoy de acuerdo contigo, si puedes manejar turnos, pues eso te resuelve, pero sí creo que es un incentivo importante a la oferta. Y tal vez esto me lleva a la siguiente pregunta. Tienes incentivos a la oferta y tienes incentivos a la demanda. Esto que tú dices creo que es un buen incentivo a la oferta. A la demanda, Humberto o Diego, ¿cuáles creen ustedes que son los incentivos más importantes para generar demanda, para que no desaparezca, para que esa clase media, Humberto, al que tú te referías, ¿verdad? Esa pareja joven que había logrado ahorrar 25, 30, 40 mil dólares para su enganche, pero que si se queda sin trabajo, pues necesita usar ese dinero para mantenerse mientras vuelve a conseguir trabajo. ¿Cómo hacemos para que esa gente tenga los incentivos correctos y adecuados para seguir comprando? Porque estamos hablando que hay 160 edificios en construcción, premium serán muy pocos, abajo los movies también y están en otro lado. Realmente este boom que estábamos empezando a ver en la industria inmobiliaria después de muchos años, ¿cómo hacemos para que se mantenga, sea sostenible y por lo menos los otros 160 edificios del 2021 también vengan, ¿verdad? Porque se lograron vender estos 160 que según cálculos ahí gruesos son más o menos 8,000 unidades.
¿Cómo hacemos? ¿Han pensado ustedes en algún incentivo a la demanda en ese sentido? Sí. Mira, yo te diría que lo primero es el índice de confianza. ¿Ok? ¿Qué tanta confianza tiene la gente de que va a tener ingresos de aquí a un año, de aquí a 2 años? Porque esto lo que va a pasar en 2 años ya estamos de regreso, pues. El tema es cómo me va a ir a mí en los siguientes 2 años. Es un tema de confianza. Segundo, la variable más importante para la compra de un bien raíz, igual que para la compra de un automóvil, no es el precio del cemento, no es el precio del hierro, es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque todos vivimos de un ingreso mensual, sea empresario, sea empleado, sea pues que vende en la calle, todos sabemos cuánto gastamos al mes y más o menos entre el 30 y el 40% de lo que ganamos al mes lo podemos destinar a vivienda. Esa es la regla normal en el banco. Normalmente los bancos andan alrededor del 35%. Entonces, si la tasa de interés es baja, pues ese 35% me alcanza para algo un poco más caro. Yo creo que ese por el lado de incentivar demanda de la gente. Por el ¿Y otro, cómo ves, solo perdón ahí, la LAP, la propuesta que está en el Congreso para subsidio a la tasa de interés? mira, no es perfecta, pero creo que en estos momentos ayudaría. Te interrumpí, continúa con tu otra parte. Mira, no es perfecta, pero yo creo que en estos momentos ayudaría. Creo que además lo importante sería, hay, por ejemplo, en el tema de movies, que es algo que la construcción sí pudiera ayudar a muchos empresarios a meterse a ese segmento, pues tiene dos temas que creo que hay que ver de solucionarlos. Uno es el tema de agua, porque sí tenemos un problema de agua en la ciudad y en Pagua no tiene agua. Y esos proyectos es muy difícil que salgan si tienen que hacer un pozo y si tienen que hacer una planta de tratamiento. Y el otro es el límite que hay para 250,000 quetzales para la exención del IVA. Y realmente ojalá estuviera en 350,000 quetzales la exención del IVA, pero para eso hay que ir al Congreso. Lo otro creo yo que pudiera ser a nivel municipal es que en estos momentos, pese a que uno entrega, y aquí Diego me puede corroborar, los desarrolladores entregan todos los planos y todo en digital, igual tiene que entregar los 300 planos firmados a manos por todo el mundo. Entonces creo que digitalizar el proceso que hemos aprendido a hacer estas reuniones y hacer un montón de cosas digitales, creo que los procesos de sacar licencia nos deberíamos ir a procesos digitales y ahorrarían un montón de tiempo, un montón de dinero, porque imprimir planos fácil le han de costar, yo no sé, 30, 40, 50,000 quetzales a cada desarrollador. Y además el plano pasa por un montón de manos y ahora lo que queremos es que nadie, mientras menos cosas toquemos, mejor. Así que yo quizás le pasaría a Diego ahí en ese tema, ¿qué opina él? Porque estoy seguro que le toca firmar planos, no sé cuántos planos firma y cuánto gasta en las fotocopias, pues. Bien, Efectivamente, gracias Humberto. Efectivamente, Rodrigo, yo la recomendación que daría al respecto es temas de trámites de licencia de construcción. Actualmente, para que te des una idea, nosotros, nuestro promedio actual en el trámite de una licencia de construcción son 2 años. O sea, eso es triste. O sea, deja el costo de imprimir planos, que me pidan 200 planos más, no me importa, es insignificante ese costo en relación al valor financiero, al costo financiero de la tierra. O sea, ¿cuánto cuesta un terreno donde se desarrolla un proyecto? ¿Cuánto tiempo, 2 años, tener parada esa plata? ¿Qué es lo que sucede? Ese costo financiero naturalmente se traslada al valor de venta. Entonces, a final de cuentas, el consumidor final para pagando todo ese costo financiero que es, a mi juicio, muchas veces falta de criterio de las instituciones que están involucradas. En algunas veces platicando con algunas de ellas del por qué se quejan de falta de personal. Yo les he propuesto, miren, ¿qué sucede si tienen una ventanilla express? O sea, estoy seguro que como desarrolladores estaríamos anuentes a pagar más plata por la licencia
si fuera en un tiempo prudente, que fuera una licencia en 3 meses, 6 meses, que fuera un tiempo prudente, estaríamos dispuestos a hacer un pago mayor de licencia, porque naturalmente el costo financiero de 2 años es algo que se sale totalmente de proporción en relación a lo que pueda costar una licencia o la idea de Humberto, que tiene toda la razón, que es un montón de papelería que a final de cuentas uno se pone a pensar hasta el espacio físico que ocupa esa papelería dentro de las instituciones, tiene un costo, ¿verdad? Que es ilógico el tener almacenado todo ese papel de cuántos proyectos y a la hora de tener que encontrarlo, cuánto tiempo les tomará encontrarlo dentro de los archivos, etcétera, ¿verdad? No sé, Rodrigo, si ustedes entre los temas que tienen en mente, han tenido en mente algún tipo de mecanismo para poder agilizar el tema de los trámites de la licencia de construcción. Pues yo entiendo que se ha venido trabajando desde el embudo espantoso del Ministerio de Salud hace, ¿qué? 2, 3 años, ¿qué más? 5 años, en ir reduciendo esos tiempos, pero creo que no han sido muy exitosos porque lo que tú dices lamentablemente es la norma. Nosotros tenemos ahorita una casa que lleva 7 meses la licencia de una casa, ¿verdad? Podría estar teniendo ahorita 40, 50 personas trabajando, que no se puede porque la MUNI no te deja de pedir actas y trámites y papelería, etcétera. Pero creo que es un mensaje importante. Está aquí Braulio Palacios, está escuchándonos, que es nuestro editor en jefe de República Inmobiliaria, y creo que ese es un reportaje importante, un mensaje importante que le vamos a mandar a las autoridades. Y aquí viene la segunda, y es el UCI. ¿Cómo sienten ustedes que el UCI afecta en la compra de los apartamentos? O sea, yo tengo algunas historias ahí de gente que dice, yo tengo el enganche, gano lo suficiente para pagar la cuota en el banco, pero no puedo pagar el UCI. Sabemos todos que el 9 por millar es un UCI que se fijó para la subvaloración que había en la ciudad, pero eso ha venido cambiando y cambia drásticamente con cada edificio que se hace. ¿Cómo ven ustedes, y ahí les doy la pelota al que quiera empezar, que una reducción en el UCI podría ser positiva para la comercialización y para hacer un incentivo a la venta un incentivo a la demanda, perdón, correcto? Si querés, déjame Mira, comentar el tema del UCI. Dale, Diego, dale. Gracias, Humberto, pero nada, nosotros, yo estuve de presidente de la Cámara de Bienes Raíces, y cuando estuve de presidente, el tema al que abordamos en repetidas ocasiones fue el tema del UCI, y cuando topamos que el reducir la tasa era casi imposible porque la municipalidad pues ya tiene sus gastos en base a esa tasa, nos fuimos por otra línea, nos fuimos por la línea de que el UCI realmente, por lo menos la mitad de lo que se produce el UCI, se invierta alrededor de donde se produce. O sea, si tú vives en Vistahermosa y tú ves que la plata de ese UCI se está invirtiendo alrededor de tu casa, va a cambiar muchísimo la perspectiva del pago del UCI. Si tú sales y ves que hay cámaras en todas las esquinas, que hay iluminación en todas las esquinas, que cada mes están enterrando una cuadra de cableado, etcétera, 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 la percepción del pago de UCI va a cambiar. Lamentablemente, como está actualmente, que pagamos un UCI y no vemos nada a cambio de ese pago, por eso es que existe tanta no gratitud de ese pago, ¿verdad? Yo creo que sí, que si se logra el hacer más transparente el uso de ese UCI, que todos veamos alrededor de donde pagamos el resultado de ese pago, creo que va a existir menos rechazo a ese pago, Rodrigo. Humberto, ¿qué opinas? Mira, me tocaste un punto álgido tú, porque yo he estado en la Comisión Fiscal del Sector Privado por muchos años. Inclusive me tocó hablar en un ENADE hace un par de años sobre este tema del impuesto a los predios. Y creo que primero es un sistema que tiene que ser rediseñado completo. El 9 por millar no es lo mismo un edificio urbano en la Reforma que un terreno agrícola en el interior del país. La tasa no puede ser la misma
porque los beneficios que recibe el Estado son completamente diferentes. Por el otro lado, hay gente que tiene los valores de sus propiedades a valores históricos de hace 30, 40 años y no están pagando absolutamente nada. Y yo en el ENADE voy a poner el mismo caso que puse ahí. ¿Qué pasa si yo tengo una casa en la Diagonal 6 de hace 40 años? Hace 40 años era una calle de una vía para cada lado, de asfalto, chiquita, y no se llamaba Diagonal 6, tenía otro nombre, me acuerdo yo. Calle Real de la Vía. Ok, y durante esos 40 años resulta que le hicieron 3 pasos a desnivel, uno en cada esquina y uno en el medio. La hicieron doble vía con un arriate con árboles en el medio, de concreto, y resulta que mi casa vale 100 veces más que lo que valía hace 40 años y yo sigo pagando el mismo use. ¿Ok? Entonces, la plusvalía, que es el valor que gana mi propiedad por cosas exógenas a lo que yo he hecho, eso se tiene que pagar. Pero ¿quién lo está pagando? Lo pagó el centro comercial, lo pagó el de aquí, lo pagó el de allá. Y yo me acuerdo que a uno de los desarrolladores de centros comerciales me dijo, mira, es que no lo pagamos nosotros como desarrolladores, lo pagó mi cliente que me compró porque se lo tuve que meter en el costo. Entonces realmente no es un equitativo, porque resulta que el que está desarrollando ahora un edificio, el que compra un apartamento, va a pagar un UCI muchísimo más alto que una casa que tiene un mismo terreno que el edificio completo. Pero ese apartamento tiene esa evaluación hoy en el registro y en 20 años más va a tener el mismo valor y el mismo UCI. No es reajustable. Entonces, realmente hay que entrarle a la tasa, no solo a la tasa, sino que a definir por tipos de bien, por ubicación de bien y un cierto sistema de reajuste, como todos los países. Solo como anécdota, gran parte de los avalúos, de los 80 avalúos mensuales que nosotros hacemos para el mercado americano, es para disputar impuesto a la propiedad. O sea, trabajamos con una empresa de valores que trabaja con una compañía de abogados en Texas, haciendo precisamente disputando, porque en Estados Unidos se varía el valor de la propiedad año con año, lo varía la municipalidad. Interesante. Pues bueno, creo que ahí hay otro mensaje importante para las autoridades, porque sí, no puede ser, y además de, lamentablemente, como todos sabemos, la gente que compra FHA para abajo paga el UCI sobre el 100% del valor. Exactamente. O sea, que además de eso, un impuesto absolutamente injusto, y eso que no soy socialista y ya no soy político, entonces tampoco estoy ganando votos con lo que estoy diciendo, pero la verdad, o sea, es un impuesto absolutamente injusto, y yo creo que hay que hacer toda una reestructuración. Yo coincido con Diego de que la municipalidad tiene un monto, el UCI es una fuente importante de sus ingresos, pero entendamos también que el dinamizar la industria y que cada terreno de 3,000, 2,000 varas cuadradas, que hoy te paga 9 por millar, tal vez de 500,000 quetzales, porque tal vez está evaluado en 500,000, 300,000 quetzales, en la zona 10, 14, 9, 15, etcétera. Si eso lo conviertes en edificio de apartamentos, pues tienes 60 unidades que van a pagar UCI sobre 100,000, 200,000 y 300,000 dólares. Entonces ahí creo que la municipalidad tampoco ha hecho bien su matemática, en el sentido de que esa transformación de la tierra le generaría muchísimo más UCI en número absoluto si estuvieran dispuestos a ser flexibles, como dice Humberto en su cálculo. Porque al final yo sí creo que tiene un impacto muy alto en la operación de los inmuebles. O sea, sí creo que 9 por millar, una persona que compró un apartamento de 100, 150,000 dólares, es un montón de plata, y sobre todo si lo compró vía FHA, está pagando pues 9 por millar de 150,000 dólares, ¿verdad? Creo que la verdad es un tema que tenemos que abordar más temprano que tarde en la municipalidad. Otra pregunta importante acá, que yo creo que es un tema de verdad interesantísimo, y los movies y las remesas que están de moda los dos en los últimos 6 meses, 9 meses, nos ponen sobre el petate, y es ¿cómo hacemos para que hayan desarrollos inmobiliarios en todos los departamentos o en la mayoría de departamentos? Yo sé que hay, pero realmente
No sé, Humberto, si tienes el número, pero me imaginaría yo que el 80-90% del desarrollo inmobiliario del país debe estar en la capital, el 10% en Shela y el resto tal vez en el resto de departamentos. Tal vez exageré un poco mis porcentajes, pero creo que sí es muy poco lo que se desarrolla en el interior de la República. ¿Qué podemos hacer para dinamizar esto en el interior de la República? Mira, la solución es formalizar a la gente en el interior. Si yo estoy recibiendo remesas y te voy a financiar a 20 años, ¿cómo puedo dar un financiamiento a 20 años? Pongamos los zapatos del FHA, garantizar una cédula hipotecaria por 20, 25 años cuando alguien está recibiendo de remesas. O sea, cuando tiene un buen porcentaje de sus ingresos basados en remesas. Yo fui banquero en mi vida pasada por muchos años y realmente es prácticamente imposible. Entonces, por eso es que no se ha formalizado. Es muy difícil bancarizar a la gente del interior, porque además es la economía del país tiene un 70% de economía informal, pero la mayoría de ese 30% formal está en la capital, no está en el interior. En el interior el porcentaje es mucho más alto. ¿Y qué pasa? Lo que hay es esa remesa, como no se puede ir a una cédula hipotecaria, pues se va a una hipoteca, se va mucho a consumo. Consumo desde motos, celulares, televisores, y por eso creo que vemos en los últimos 5 años, digamos en el interior, que hay cualquier cantidad de centros comerciales, y centros comerciales de primer nivel. Solo para darles un dato, el 70% de las remesas, o sea, 7.000 millones de dólares, están yendo a consumo y 15% a telecomunicaciones, o sea, 1.500 millones de dólares están yendo a tiempo de aire y 15% al tema vivienda. Entonces, por eso que el comercio ha crecido, los centros comerciales han crecido tanto en el interior y hay unos lindos centros comerciales en diferentes lados, en Carchá, en Mazatenango, en Escuintla, pues de primer nivel, pero no vemos normalmente aquí en la capital, tenemos los centros comerciales, pero tenemos el desarrollo de vivienda. En el interior no se ve porque realmente es muy difícil bancarizar a esa gente a 20, 25 años, que es lo que se necesita. Interesante. Diego, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que el interior no es nuestro fuerte ni el segmento al que estamos platicando, Rodrigo. Ahí sí no te quisiera dar una opinión en el que no tengo experiencia. Excelente respuesta. Humberto, me preguntan qué piensas cuál es tu visión del valor de la tierra, sobre todo en las propiedades grandes. Mira, la tierra, y yo revisé hoy el mercado americano que va un poco como un mes y medio adelantado nuestro, que decían la gente del valor de la tierra. La tierra todavía, yo te diría que la tierra agrícola no ha cambiado de valor. ¿Ok? La tierra urbana, yo hoy vi un par de datos de ofertas aquí de corredores y ya está un poquito más bajo. Pero ponte tú para el 2008, 2010, digamos, las propiedades en Guatemala no bajaron, solo se vendieron mucho más lento. O sea, se ofrecían al mismo valor. Si las transacciones se cerraron más bajo, no te podría decir porque eso no es público. Pero todavía no estamos viendo la bajada de valor de la tierra. Yo creo que la tierra se va a tener que ajustar y mi razonamiento, y esta es mi opinión personal, es que los precios de venta de la vivienda, yo creo que no va a poder variar mucho porque la gente está afectada en sus ingresos, pero por el otro lado, como ya explicó Diego, el costo de construcción es más caro porque tenemos todo este tema de que nos vamos a demorar más tiempo y además hay que tener todas las medidas de sanidad y distanciamiento social, medir temperatura, poner máscaras, lavamanos, duchas y un montón de cosas más en las obras. O sea, al demorarse las obras más tiempo, al tener más costos, eso va a salir, la obra va a salir más cara, se va a demorar más tiempo, ya sea que va a haber que meter más capital o endeudarse por más largo tiempo, pero el precio de venta yo no creo que se pueda mover mucho y la única variable que se puede modificar va a ser el precio de tierra, que había estado subiendo los últimos 5 años en algunos lugares como Vistahermosa hasta en un 100%. Yo en el precio de la tierra sí considero,
a ambos, Humberto y Rodrigo, que va a ser, como siempre ha sido, el lugar donde pueda estar más seguro el dinero. Yo no creo que vaya a existir una devaluación de tierra que tenga características actuales para desarrollo. Me refiero a terrenos G4, G5 con dimensiones no menores a 30 por 30 en zonas 10, 14, 13. Yo honestamente creo que actualmente podrá estar estancado el valor por la situación y por el temor de algunos desarrolladores que puedan tener, pero que vaya a bajar precio, honestamente lo dudo mucho. Y aún más, si sabes de alguna ganga, avísame, Humberto, por favor, porque No, mira, felices tenemos mira, inversionistas para poder agarrar un poquito más de tierra y seguirnos preparando para futuros proyectos. O sea, honestamente, tierra es tierra y tierra prime va para arriba. O sea, No, y además yo en sí, lo personal creo que Guatemala también tiene una idiosincrasia en ese sentido de que para que realmente le bajes el precio a tu tierra, el guatemalteco sí tienes que, o sea, la tiene que ver demasiado a cuadritos para considerarlo. O sea, es un tema, yo empecé a vender bienes raíces en 1993 y tenía el papá de un amigo mío que me decía, no, es que va a bajar de precio, va a bajar de precio, y 27 años después sigo esperando que eso suceda. O sea, no bajan. En Guatemala sí. las propiedades se estancan, eso sí, cuando hay sobreoferta, obviamente, ¿verdad? Las cosas se estancan, pero que bajen de precio, yo coincido que es muy poco probable. Bueno, mira, Rodrigo, yo lo que creo es que además, volviendo al tema anterior, están los incentivos equivocados. Sí, Porque porque el UCI es muy bajo, comprar bien raíz es caro, pero tener bien raíz es barato. correcto. Puedes especular El mucho. UCI, porque el UCI, esa gente que tiene la tierra hace 20, 30 años, tenerla, el UCI es barato. Sí, Entonces, si volvemos al tema del UCI, si el UCI fuera mercado, pues tener una tierra ociosa en la Reforma de parqueo, pues te saldría muy caro, no te saldrían los números. sí. O sea, ¿me entendés? O sea, si es por eso que vas a otros mercados y la gente le da vuelta, es mucho más dinámico. Me preguntan acá cómo ven ustedes qué va a pasar con, bueno, aquí hay dos preguntas. Uno es el mercado de oficinas, que ahorita pues el factor de 10 metros por empleado, ya no creo que no sabemos si va a ser 12, 14 o 16. No sé, Humberto, si ya tienes ese dato. Y segundo, ¿qué es más fácil? Promover, digamos, que las empresas cubran parte del costo del home office y pagar en base a KPIs o amplificar o ampliar, no amplificar, perdón, o ampliar los metros cuadrados de oficina. ¿Qué crees que va a pasar ahí, Humberto, en base a lo que estás viendo? Mira, yo creo que va a ser una combinación. ¿Ok? No va a ser ni uno ni lo otro, va a ser algo en el medio. Creo que nos dimos cuenta de que sí podemos trabajar un cierto pedazo desde la casa. Por el otro lado, trabajar desde la casa, como ya les conté, sí es difícil. El tema del internet, la comodidad, el estar, pues, tema físico, digamos, de infraestructura en la casa, que no todo el mundo tiene, la cantidad de gente que vive en la casa, no todo el mundo está como tú ahí que cierra la puerta y se queda solito, pues no todo el mundo vive igual. Entonces creo que ese es un tema de que hay mucha gente que dice, mire, yo prefiero ir a la oficina todos los días en estos momentos. Por el otro lado, sí hay ciertas cosas que se necesita la gente en la oficina. Y Diego tiene a su gente en la oficina. ¿Ok? El tema de innovación, el tema de hacer cosas en equipo, hay de hacer brainstorming, de poder discutir. Por mucho que nos tengamos todos en la pantalla, no es lo mismo la interacción humana y necesitamos la interacción humana. O sea, yo llevo aquí, yo no sé cuántas semanas encerrado y realmente sí me hace falta ir a mi oficina, enviar a mi gente, pues. Entonces, sí creo que va a ser una combinación donde vamos a trabajar un pedazo desde la casa y un pedazo en la oficina, y a lo mejor lo que vamos a hacer es que vamos a tener 2/3 en la oficina o 1/3 en la oficina y el resto en la casa, y los vamos a ir turnando para que vayan por turnos.
va a ayudar con el tráfico. Inclusive en Estados Unidos hay empresas que están diciendo, bueno, sobre todo el caso de Nueva York, que es el más crítico, vamos a mantener a la gente en distanciamiento en la oficina en Manhattan, pero vamos a alquilar un edificio de 4 niveles en Queens, otro en el Bronx, otro en Staten Island, y vamos a hacer que la gente llegue porque la gente quiere salir de su casa. No todo el mundo se quiere quedar en su casa porque realmente te da claustrofobia después de un tiempo, pues, o sea, sí necesitas salir. Claro que ahora estamos además con toque queda y con un montón de circunstancias que no son normales, pues. Pero yo creo que va a ser una combinación y nos vamos a ir acostumbrando. Por supuesto que hay ciertos negocios que son más fáciles que otros, pues. O sea, a los albañiles no le puedes decir, trabaje de su casa. Pero lo otro es cómo le vendes a un cliente. Venderle a un cliente por internet, por mucho que hayan todos los tipos de sistemas, nosotros tenemos todo tipo de sistemas para vender virtual, pero no es lo mismo. Porque se pierde, o sea, creo que todos los que están aquí en la llamada, los 200 que están en la llamada, todos estamos trabajando el doble de lo que trabajábamos antes, a lo mejor no en cantidad de horas, pero sí en productividad, porque no existe, como dicen los gringos, el small talk. La broma, el chiste, el cuento, no. Es a las 4 o las 6 de la tarde la llamada, a las 6 de la tarde todo el mundo se conecta, a las 6:03 todo el mundo trabajando, a las 7 se cortó. Creo que necesitamos un poquito de ese cariño humano entre todos nosotros. Entonces yo te diría que tengo mis dudas. Va a ser una combinación de las dos cosas. ¿Y cómo ven ustedes, Diego, tú tienes edificio, tienes algún proyecto de oficinas? Fíjate que nosotros veníamos con un proyecto de oficinas en la zona 10, enfrente de la iglesia Ciudad Vieja, y ya lo cambiamos. Lo estamos convirtiendo en apartamentos, algo muy parecido a Casalini Diagonal 6, ese segmento. Tememos que hay una sobreoferta de oficinas. Esta es esta pregunta. ¿Cómo ven la oferta? ¿Tienes números sobre eso, Humberto? ¿Nos lo das sin cobrarnos? ¿Qué cosa? ¿Algún número de oferta versus demanda de oficinas, la absorción? Mira, en oficinas, hasta antes de esto, entre este año y el próximo, venían 170,000 metros cuadrados nuevos. Y ya, no, y estaba fuerte, o sea, ya veníamos con problemas de absorción. Las oficinas... Pero solo para poner a la gente en contexto, o sea, Europlaza son 200,000 metros cuadrados. Solo Europlaza. Sí, pero tenés monstruos como Espacio y tenés un montón de edificios de oficinas en zona 10. ¿Y tienes datos de absorción, de cómo venía la absorción de los metros? En 15 días más los vamos a tener porque estamos levantando la base de datos en estos momentos, as we speak. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo percibes la oferta y demanda de oficinas? Lento, bien lento. Lento, y yo te digo que eso va a depende mucho el tema de oficinas, depende de la economía. Si la economía, o sea, si logramos reactivar la economía, yo te diría que a principios del próximo año, para volver a niveles de diciembre del 2019, o sea, este año va a ser malo y que el próximo año empiece a levantar, pues las oficinas pueden empezar a absorberse. O la gente que necesite más espacio en oficinas. Pero el tema es que puede que yo necesite más espacio para la misma gente, pero tengo menos dinero. Entonces creo que ahí vamos, por eso que va a venir la combinación con el home office. Vamos a ver cómo le hacemos, qué gente dejamos en la casa, qué gente no viene todos los días, para poder mantener el distanciamiento. Pero creo que sí, en los edificios de oficina, creo que Diego está haciendo bien en reconvertir. Diego, ¿y esa decisión la toman ustedes en base a, entiendo que en Casalini les está yendo muy bien, toman esa decisión con base en que en Casalini les está yendo muy bien y por lo tanto quieren mantener ese ritmo o tienen algún dato que los asustó en oficinas? Fíjate que nosotros como idea central, nuestro fuerte es la comercialización de inmuebles y no promovemos únicamente los proyectos que nosotros desarrollamos, sino que en realidad tenemos una cartera abierta de varios desarrollos, tanto de oficinas como de apartamentos. Y en base a la información que nosotros manejamos de los diferentes proyectos y los niveles de venta
hemos ido viendo en los diferentes proyectos, tomamos la decisión de ya no sacar oficinas. O sea, sí. Es un estudio de mercado interno. Correcto, así es. Ahí, correcto. Importante. Bueno, y alguno de los dos, ya nos quedan 30 segundos, se atreve a darnos su pronóstico de qué va a pasar con la industria inmobiliaria en los próximos post-COVID. Yo me atrevería a decir que el tema de bodegas va para arriba. Hay muchísimo comercio, pero mucho comercio que se está trasladando ya a bodegas, y los que no se están trasladando lo van a hacer. O sea, creo que esto nos vino a cambiar todos la forma de comprar. Los que nunca habíamos comprado un supermercado en el celular, o no habíamos comprado pues yogurt a través del celular, y que nos lo vienen a dejar a la casa, ahorita que ya sentimos esa comodidad, creo que difícilmente regresemos nuevamente a ir a hacer una cola para hacer muchas de las compras, ¿verdad? Creo que nos vamos a quedar con ese hábito. Entonces van a surgir cada vez más empresas de las que ya están, pues probablemente cierran muchos lugares comerciales y mejor se regresen a una bodega y únicamente un tema de distribución y comercialización por la web. Y pues sí, la competencia, ¿verdad? En la medida que a estas les vaya bien, como siempre, copy-paste, mucha nueva competencia en ese segmento. Sí, yo te diría que viene una oportunidad de reconversión de bienes raíces. Agarrando el tema de Diego de las bodegas, yo creo que muchos de los strip malls en estos momentos se pueden transformar en centro de distribución urbano, porque por ejemplo Carretera El Salvador, pues tenés un centrito comercial, un strip mall que no tenía movimiento, y lo que se transforma es un centro de distribución donde pues hagas lo que se llaman los famosos cloud kitchens, donde de lo que se alquilan son lugares de cocinas, y el 70% de lo que vende esa gente es entrega en casa, tipo las pizzerías, y 20% es lo que le llaman BOPIS, Buy It Online, Pick It and Store. O sea, que lo compras desde tu oficina o de tu casa y lo vas a recoger, lo pasas recogiendo cuando vas hacia tu casa. Y solo 10% es la gente que come ahí. El tema de supermercados, hay muchas tiendas que están poniendo cuartos fríos más grandes para manejar verdura y fruta, y que realmente no es que tengan los cajones y las cajas dentro del cuarto frío, sino que lo que mantienen ahora son pedidos, ya listas las bolsas y el sistema de distribución. Es un centro de distribución de motos por atrás, no de carros. Entonces, se rediseñan los centritos comerciales para hacer centros de distribución. Pones uno en la zona 12, uno en la zona 11, otro en la zona 10, uno en Vista Hermosa. Son pequeños centros de distribución. Y eso creo que hay una oportunidad para hacer eso, porque creo que ahora lo que querés es bajar el tiempo de logística y bajar el costo de logística y mantener una descentralización. Lo otro es, los hoteles van a tener que ver qué hacen, porque vienen 3 o 4 años malos para ellos. O sea, creo que lo que hay que ver ahora es reconvención de los activos que ya hay. Creo que es una buena oportunidad, más que estar haciendo, van a haber siempre espacio para cosas nuevas. Vivienda es lo primero que se va a recuperar, pero todo el resto comercial creo que tiene que sentarse con papel y lápiz. Y ahí no estoy tratando de vender estudios, pero sí estoy tratando de vender estudios, pero pero sí es ponerse a pensar en qué hacer. Creo que hay una oportunidad para hacer cosas. Va a haber una reinvención importante, creo yo, y en efecto, ¿sí? Pues... las cosas nos hacen pensar. La vez pasada escuché una frase que me encantó y dice, en las crisis hay unos que se ponen a llorar y otros que se ponen a vender pañuelos, ¿verdad? Toca ponerse uno a vender pañuelos para poderse reinventar. Pues muchísimas gracias, Humberto y Diego. Realmente creo que ha sido información sumamente interesante para la industria. Hemos tenido un público sumamente de muy buen nivel, además de una cantidad interesante. Pero muchísimas gracias y realmente muchas gracias por la generosidad en sus opiniones. Los guatemaltecos no somos tan fáciles para contar cosas íntimas, internas.
y creo que es una buena costumbre. O sea que muchísimas gracias por su generosidad y gracias también a Mixto Listo, a Ferco y a Cementos Progreso por ayudarnos a facilitar estos espacios que en estos momentos pueden ser muy importantes. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes.